Bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un Tips Café de Open Mind. Como sabéis, la primera plataforma freemium de salud mental que aúna ciencia y espiritualidad, perdón. Hoy tenemos con nosotros, bueno, pues una invitada de lujo que además colabora directamente con Open Mind. Ella, junto con otros profesionales, es bueno, la que ha desarrollado la metodología Mindfulness Open Mind, Mindfulness OM. Joaquina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantada de estar otra vez con mi equipazo Open Mind y encantada de colaborar. Fenomenal. Bueno, ella es Joaquina Soltero, tiene 20 años de experiencia como psicóloga sanitaria y coach ejecutivo. Joaquina, algo que realmente nos gusta mucho de ti es que puedes aportar una visión holística muy importante. Es verdad que cuando tenemos profesionales que o bien están en la parte de la psicología sanitaria o bien la parte del coaching ejecutivo, ¿vale? Más dirigido a temas de empresas, directivos, mandos intermedios y empleados, no es que no tengan una visión potente, que la tienen, pero es verdad que tú puedes aportar una visión holística 360 grados que quizás otros profesionales no pueden aportarlo. No sé qué opinas de esto que menciono. Bueno, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo llevaba bastantes años eh, queriendo trabajar en la segunda parte de mi vida, que ahora es más la parte más de psicología más sanitaria. Ajá. Porque efectivamente yo he estado muchos años en empresa, muchos años trabajando en el desarrollo personal, en la formación y en el conocimiento de, bueno, pues cómo trabajar con esas personas, ¿no? Dentro de nuestras empresas. Eh, Llegó un momento, bueno, yo creo que hay etapas en la vida, ¿no? Donde uno decide que cambiar o cambia un poco tu misión, ¿no? Y tu visión de profesional y personal, donde dije, bueno, pues esta parte, digamos, ya la conozco muy bien y sí que me gustaría cambiar de tercio y empezar a trabajar más desde la salud mental, ¿no? De las personas. Con lo cual, sí, yo, de hecho, Javier, yo pensaba igual que tú, que era bueno, pues una parte que me ayudaría mucho Sí. profesionalmente a dar ese valor añadido, ¿no? Porque al final es un valor añadido de haber estado tantos años en un lado y en otro, ¿no? De hecho, fíjate, cuando vienen pacientes a la consulta con problemas en la empresa, laborales, Sí. que quiero cambiar de trabajo, que quiero, bueno, pues tengo un nuevo proyecto, la verdad es que me es tan familiar y me es tan, entre comillas, sencillo y con humildad, ¿no? Ayudarles bueno, que yo creo que ahí ese valor que ofrezco sí que es importante. Qué maravilla, Joaquina. Y es cierto, ¿eh? Y además ahora estamos en un momento donde, bueno, yo creo que estamos en un gran punto de inflexión a nivel mundial para muchas personas, porque Mm. estamos en ese proceso de, bueno, ese nivel de insatisfacción, ¿no? Que existe a nivel global, está haciendo que muchas personas estén dejando sus puestos de trabajo y estén en ese proceso, como bien decías tú, de reinvención profesional. Que, ojo, no deja de ser una reinvención personal que luego lo trasladas, ¿no? Al mundo profesional. Y esto evidentemente son momentos muy delicados porque puedes entrar en un bloqueo mental importante que más bien que hacer ir para adelante, ahora nos contarás, Joaquina, pues te quedes como parado o parada, ¿no? Y esto, bueno, pues, ¿cómo ayudas, ¿no? Es decir, cuando personas que están en este momento se acercan a ti para, si me permites, yo he utilizado la palabra bloqueo para desbloquearles. Bueno, sí que es verdad que la persona generalmente tiene un deseo, ¿no? Ajá. Un deseo de cambiar, pero la gran mayoría de las veces se queda en deseo. ¿Por qué? Porque hay miedo, Ajá. hay incertidumbre.
y no sabes, ¿no?, qué tengo que hacer para provocar, ¿no?, ese cambio. Muchas veces sabemos lo que no tenemos que hacer, Ajá. pero sin embargo no sabemos lo que tenemos que hacer, ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Y ahí la labor como coach sí que empezamos a trabajar. La verdad es que es un proceso que es relativamente corto, ¿no? Porque en torno a 6, 8 sesiones, un profesional puede descifrar, ¿no?, lo que quiero como profesional, las fortalezas que tengo, el que me falta, qué tengo, diseño un plan, defino los pasos, los objetivos a seguir, me pongo con ello, o sea, es decir, plan de acción, y una vez que empiezo a actuar, ¿no?, y empiezo a hacer aquello que se supone que necesito para conseguir, ¿vale?, pues digamos la persona ya empieza a verlo. O Ajá. sea, ya pasa como de ser un sueño, ¿vale?, a ser como una realidad, ¿vale? Y en ese es el momento donde ya la persona empieza ya, bueno, pues a tener una mayor motivación y una mayor ilusión y una mayor confianza, diría yo, ¿vale? Pero sí que es verdad que el primer proceso es muy complicado, Javier, porque sí, hay mucha gente, yo me encuentro mucha gente joven, por ejemplo, que quiere emprender, ¿no? Yo tengo ahora mismo pacientes y me dicen, Joaquina, quiero emprender. Pero claro, te vienen con un nivel de ansiedad y de estrés que efectivamente están bloqueados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayudarles en ese proceso de desarrollo personal, la verdad es que es muy chulo, muy bonito. Oye, Joaquina, y dentro de lo que estás comentando y dentro de lo que estábamos abordando, ¿no? De que, bueno, pues se está viendo cada vez un escenario donde la gente entra en ese punto de inflexión y dice, bueno, quiero hacer otras cosas, ¿vale? Con mi vida o en mi vida. ¿Cómo crees tú eh, que es el papel que juegan los directivos de las organizaciones para, y luego lo conectaremos, ¿no?, con otro tema que queremos hablar contigo, ¿verdad?, que es la depresión, ¿vale? Que bueno, que es un tema también, pues, bueno, que está muy cada vez tiene una mayor visibilidad, afortunadamente. ¿Cuál crees que es el papel de los directivos, de las directivas, para que dentro de sus organizaciones o las organizaciones que dirigen, las personas tengan un mayor bienestar emocional, una mayor satisfacción por lo que están haciendo, etcétera, etcétera? Mira, durante bastantes años he estado formando y dando coaching a mandos medios, directivos, Sí, personas que tienen personal a su cargo. sí. Lo que sí que he podido comprobar es que aquellas personas que tienen desarrolladas eh, unas habilidades de, te iba a decir de coaching, pero de coaching en el sentido eh, de empatía, de Ajá. ponerme en el lugar del empleado, de conocer al empleado, de saber interpretar cómo se encuentra el empleado, de querer entender qué es lo que está pasando, no solo con el empleado, sino en el ambiente del equipo, en el equipo en sí. Digamos que esas personas, bueno, está demostrado que los directivos de éxito son personas con unas capacidades personales y psicológicas muy elevadas. De hecho, la inteligencia emocional es aquello que más se valora en un directivo, ¿vale? Que digamos, la inteligencia emocional engloba todo lo que estamos hablando. Entonces, claro, hemos pasado de hace muchos años a seleccionar gente inteligente, ¿vale? Inteligente desde el punto de vista de coeficiente de inteligente, a buscar personas en las empresas donde se valora y se evalúa en la inteligencia emocional porque, digamos, es un valor de éxito, ¿sabes? O sea, digamos que aquí hay mucha concordancia entre una cosa y otra, ¿no? Ajá. Al final, aquellas personas que desarrollan su inteligencia emocional tienen mucha más capacidad para
gestionar y llevar equipos al éxito. No solo llevar equipos, sino llevarlos al éxito. Esto que mencionas es muy, muy, muy importante, ¿eh? Porque efectivamente no solamente es la parte, ¿no?, de dirigir, de llevar equipos, sino efectivamente llevarlos como a un siguiente nivel, ¿no? Porque al final el tema de los niveles, pues bueno, puede quedar muy, muy etéreo, pero es verdad que al final los equipos van creciendo, subiendo de nivel, ¿no? Y en donde efectivamente la inteligencia emocional es uno de los elementos clave. Mira, nosotros, Joaquina, cuando nos estamos dirigiendo a empresas, uno de los factores determinantes que realmente también hacen que los directivos estén decantando por nosotros es justamente esto. Es decir, es que tenemos una cierta capacidad de gestionar las emociones de las personas, pero es verdad que tenemos dificultades muchas veces, y sobre todo nuestros mandos intermedios, que son el eje, ¿no?, entre la parte de arriba y la parte más de abajo, de realmente trasladar esto y trabajar esa gestión de emociones en el día a día. Tú, como experta aquí también, me imagino que estarás de acuerdo con nosotros, ¿no? La gestión de las emociones es una de las palancas claves, ¿no? Bueno, yo creo que es de los seminarios que más he dado en mi vida. No lo creemos, no lo creemos. Y además los participantes siempre te dicen, Joaquina, qué fácil cuando lo dices, pero qué difícil por hacerlo, ¿no? Te dicen, ¿no? Pero bueno, esto, como les digo siempre, esto es una cuestión de entrenamiento, Ajá, como todo en la vida. así es, así es, así es. Sí, 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 Oye, sí. cambiando de tercio, Joaquina, te apuntaba antes, la semana pasada teníamos una invitada también muy relevante como tú, en la que, bueno, pues estuvimos hablando acerca del tema de la depresión, ¿no? Es decir, esto es un mal endémico, ¿vale? Que está afectando, pues a nivel mundial, bueno, pues dependiendo de los países de una manera u otra. Aquí en España, pues las cifras son las que son. Am, ¿Cómo, ¿Qué es la depresión, ¿no?, para Joaquina? Es decir, ¿cómo la entiendes, Joaquina, la depresión? Bueno, como la entiendo yo y cómo la entienden también mis pacientes, ¿no? Eh, Ajá, Al final, es un trastorno del estado de ánimo. Es decir, una persona con depresión se encuentra mal, ellos se sí, encuentra muy triste, ¿vale? Donde, como vi en el vídeo que comentabas previamente tú, bueno, pues son gente que, dependiendo del nivel de depresión en el que se encuentren, pues nosotros decimos que puede haber tres, ¿no? Leve, moderado y grave. ajá, En el último de ellos, los pensamientos sobre la muerte e ideación suicida son muy importantes. Y además, yo creo que algo importante que tiene que saber la gente es que es la única enfermedad, la depresión, en la que hay tendencia suicida. Fíjate. ujú, qué curioso. ¿Sí? Y sin embargo, estamos hablando de que tenemos un 7% de la población, lo que sea, me da igual, un 6, un Sí, 7%, sí, sí. son casi 3 millones de personas en España en este momento que están en ese estado. Entonces, claro que nos tenemos que ocupar, preocupar no, pero ocupar sí, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo te puedo decir que lo que me entra en consulta, te vas a quedar un poco alucinado, pero 50-60% es depresión. Fíjate. Y de diferentes edades. Tengo desde 20 años hasta 55 en este momento. Sí, que son las franjas, ¿verdad?, que están como en una parte del polo y en la otra parte del polo, ¿no, Joaquina? Donde mayor incidencia hay en la depresión, según los datos y estadísticas que hay ahora mismo, es entre los 15 y los 29, ¿vale? Ajá, Nos llama mucho la atención que exista en gente tan joven, ¿vale? ajá. Pero sí que es verdad que luego en el día a día puedes ver, bueno, de las franjas de 40, 50 años. También es verdad que en los últimos años de la vida,
vida, con 50 y tantos eres una chiquilla, ¿no? Un Sí. chiquillo, joven, ¿no? Como digo yo. Pero sí que es verdad que te encuentras en un momento vital en el que puede haber unos cambios importantes, ¿vale? Sobre todo hay muchísima más incidencia en mujeres con respecto. Ajá. Esto es lo que quería también, de alguna manera, conversar contigo. Es decir, ¿coinciden con puntos de inflexión de cambio en la vida? Me refiero, por ejemplo, fíjate que hablas de 15 a 29, esa edad de la adolescencia tan compleja. Hablas de los 40, que hay también, se suele generar un cambio vital. Hablas de los 50, 50 y pico, se genera otro cambio vital, ¿vale? ¿Coinciden realmente con cambios vitales? En algunas ocasiones podemos entender que no, pero ¿qué puedes contarnos aquí, Joaquina? Bueno, a ver, yo creo que no es que coincidan tal cual, sino ¿Vale? que hay gente con una mayor predisposición. Muy Porque bien. al final, claro, porque al final todos somos susceptibles de pasar una depresión en nuestra vida, eso lo tenemos que tener claro. Ujú. Pero sí es verdad que hay personas que tienen una mayor predisposición, ¿vale? Vale, vale. Podemos meternos en temas de predisposición genética, desequilibrios bioquímicos, tal y cual, pero también a nivel personal tenemos una mayor predisposición. La depresión es una enfermedad donde se trabaja mucho, mucho, mucho la parte de pensamientos, ¿vale? Ajá. Entonces, claro, al final, el cómo yo interpreto la vida, cómo yo interpreto las cosas, las situaciones, ¿sabes? Los acontecimientos, a mí me va a afectar en cómo yo al final reacciono, ¿no? En cómo yo me siento, ¿no? En cómo yo lo sufro, ¿no? Entonces, claro, aquellas personas que tienen una tendencia mayor a ver las cosas en negativo, podemos decirlo de una manera sencilla para que todo el mundo nos entienda, Sí. lógicamente habrá una mayor tendencia de poder sufrir un episodio de depresión. Fíjate, Joaquina, que de nuevo, y dentro, como tú bien sabes, ¿no? De la parte cognitivo-conductual, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Son la clave, ¿eh? Esto, bueno, pues que lo abordamos, ¿no? En esta conversación. Pero es que ahí es donde empieza todo, ¿no? O donde a partir de ahí, ¿no? Se generan esas emociones y que te pueden llevar, pues efectivamente, como decías tú, a tener una conducta u otra, ¿no? Dentro de el espacio donde te mueves, ¿no? Dentro de tu entorno diario. Oye, apuntabas también, Joaquina, la parte más de bioquímica, esa parte de tendencia. Am, ¿Realmente la depresión hereditaria como tal, esto existe? Me refiero, es decir, ¿hay personas que puedan tener un componente hereditario que haga que? Bueno, a ver, los estudios que Sí, hay estudios bastantes científicos al respecto, ¿vale? ajá. Entonces, con respecto a la herencia genética, hay algunos estudios que llegan a decir que tienes una predisposición de un 40% Wow. de poder sufrir depresión si tus progenitores, ¿vale? O familiar congénito directo ha sufrido episodios de depresión. Entonces, sí que es verdad que los estudios están ahí, Javier. Es decir, Ajá. es verdad que luego nosotros en el día a día lo que nos encontramos, eh, que es lo que, digamos, más nos vale, es que la parte de apego familiar, digamos, la educación, los valores, la cultura, toda esa educación que las personas recibimos desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos, todo aquello por lo que pasamos, todo aquello por lo que sufrimos, todo eso nos influye muchísimo Claro, en cómo luego nosotros desarrollamos una personalidad u otra. claro. Que es por ello por lo que nosotros en terapia pues hacemos bastante hincapié en conocer en profundidad bueno, pues los antecedentes de la persona. Es decir, una de las primeras cosas que solemos pedir es prepárame una línea de vida donde, bueno, pues me hablas de los acontecimientos, tanto positivos como negativos en tu vida. Y Muy entonces bien. ahí empezamos a sacar, ¿vale? Información.
pero digamos que yo por mi experiencia, Javier, Sí, sí. todos estos aspectos son muy, muy, muy importantes a la hora de ser una persona con más o menos predisposición a la depresión. Dentro de lo que nos estás comentando, Joaquina, es decir, ¿qué elementos, ¿no? Es decir, consideras desde tu experiencia, ¿no? A trabajar para la prevención de, independientemente que la persona tenga una mayor predisposición o una menor predisposición, pero como bien has indicado, cualquiera de nosotros en un momento de nuestras vidas podemos Sí, sí. sufrir una bajada de estas características. Mm. ¿Qué aspectos consideras que son como vitales, como cruciales desde tu punto de vista como experta para que efectivamente al menos entremos en ese proceso de prevención? Porque, bueno, pues a veces ya cuando, si no trabajas esa parte de prevención, cuando llega el momento, estás en un momento muy delicado, que afortunadamente se puede salir, pero que quizás con la parte de prevención se pueda minimizar el impacto, ¿no? Mira, yo creo que se puede trabajar en dos ámbitos muy distintos. En el ámbito familiar, Uh-huh. yo he dado charlas a padres, Sí. como he estado en el mundo también deportivo, ¿no? Pues he dado bastantes charlas bueno, de cómo tratar a tus hijos, cómo educar a tus hijos, cómo gestionar las emociones de tus hijos. Al Uh-huh. final, el cómo, como te decía, cómo te eduquen, ¿vale? Va a influir mucho. Y entonces, digamos, eso es una parte preventiva importantísima. La verdad es que nadie nos enseña a ser padres. Entonces, Uh-huh. claro, eh, al final cada uno lo hace como puede bueno, como puede. Entonces, digamos que cada vez, sí que es verdad que cada vez hay una mayor apertura, ¿no?, de mente de los padres a pedir ayuda también y asesoramiento psicológico cuando tienen algún problema sus hijos, ¿no? Niños, adolescentes. Sí. Porque ahí es donde hay que trabajar, Javier. Porque realmente si ahí no trabajamos, luego ya nos encontramos en la edad adulta, claro, ya nos encontramos con una personalidad definida, ¿vale? Entonces ahí ya, claro que trabajamos, claro que hay terapia, claro que hay una terapia cognitivo-conductual maravillosa donde hay una evidencia científica de que funciona. De hecho, vamos, digo funciona, que hay con muchas personas donde después de 12 sesiones de terapia se está viendo resultados, ¿no?, muy evidentes de mejora, ¿vale? Entonces, también quiero transmitir a toda la gente que de la depresión se sale, Sí. ¿vale? Lo que pasa es que primero hay que pedir ayuda. Cuando ya se te va el tema de las manos, hay que pedir ayuda profesional y después también hay que tener, digamos, un compromiso de querer cambiar y de querer mejorar, porque Uh-huh. eso también es lo que nos encontramos, ¿no? No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, Sí. creo, Joaquín, y perdona, abarcar los dos frentes. Es decir, tú puedes pedir ayuda, que es un momento clave. La persona que te está acompañando en el proceso puede darte las herramientas, pero luego hay una parte también clave por parte de la persona de querer, ¿vale? Modificar sus actitudes, sus emociones, su conducta, pero sobre todo que yo no quiero estar en este tipo de situación. Porque claro, si tú como acompañante, ¿no?, dentro del proceso empujas, pero la otra persona no empuja, pues bueno, es un tema complicado. También quiero decir que cuando viene una persona a consulta con depresión, Sí, viene con una situación de incapacitación claro, muy alta. sí. Es decir, donde no ve salida, Uh-huh, ¿vale? Donde se encuentra en un túnel, donde la lucecita está al fondo, 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 pero muy fondo. uh-huh. Entonces, es un trabajo muy importante el que tenemos que hacer en las primeras sesiones para intentar sacar al paciente de ese pocito. Lo Sí, llamo sí, pocito por no llamar pozo, ¿vale? sí, sí. Pero ahí digamos que es la parte más importante de la terapia, intentar sacarle de esa incapacitación, ¿vale? A partir de ahí ya empezamos a trabajar
a nivel conductual, cambiando hábitos de vida, a nivel de pensamientos. Utilizamos bueno, pues unas técnicas de flexibilidad cognitiva donde bueno, pues les enseñamos a reconocer sus sesgos cognitivos, ¿vale? Ajá. Claro, porque al final una persona con depresión ve la vida bajo su prisma Eso es. de interpretación. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos que hacer con paciencia, ¿vale? Es durante las sesiones ir viendo que hay otras formas de interpretar, es decir, de pasar esas ideas irracionales que tenemos a veces, ¿no? O que tienen a veces, a racionalizar un poquito más la situación por la que estamos sufriendo, ¿vale? Esto que comentas realmente es un elemento clave, ¿eh? Y fíjate que te lo pongo en primera persona. Yo tuve una situación muy complicada en el pasado y básicamente la persona que me acompañó trabajó conmigo una terapia cognitivo-conductual, ¿eh? O sea que... Y ostras, la verdad, efectivamente, esas primeras sesiones son claves, pero luego cómo entras en un proceso de racionalizar determinados pensamientos y que al final claramente el enfoque de tu situación, de cómo vives, ¿no? Ese momento, cambia de una manera radical, ¿no? Con lo cual comparto esto contigo, bueno, y con las personas que también nos oyen, porque yo en primera persona también tuve una situación muy compleja, ya te digo, hace muchos años, y bueno, esto me ayudó realmente a reenfocar las cosas desde otro punto de vista y a entrar en un escenario de mayor capacitación para enfrentarte efectivamente, como dices, a los retos futuros, ¿no? Claro, efectivamente era lo que te iba a decir. La gente sale reforzada. Eso es. O sea, es una cosa también que les enseño a mis pacientes. O sea, vais a salir reforzados, Eso es. vais a salir con unas mayores capacidades que antes de tener la depresión, ¿vale? Una capacidad de resiliencia muy grande, con una capacidad bueno, pues de ver las cosas con otro prisma mucho más positivo y con mucho aprendizaje, Entonces, hay gente que después de estos procesos de depresión pues tiene unos cambios vitales importantísimos, o sea, a nivel personal, profesional, bueno, a todos los niveles. La verdad es una maravilla ver cuando salen de ello, porque, como siempre digo, esto no está pagado. Desde luego, desde luego. Joaquina, estamos llegando ya al final. Queremos agradecerte, ¿no? Pues de nuevo que estés con nosotros y que nos aportes, ¿no? Tu punto de vista bajo esa experiencia diaria, ¿no? En la que te encuentras. Yo no me gustaría marcharme. Te he pedido antes, ¿no? Pues algunos aspectos claves, ¿no? Para prevenir. Pero cuando una persona está en un momento tan delicado, comentabas pedir ayuda, fundamental. Has hablado también de la familia y has hablado de la persona cuando sale de ese sentimiento, ¿no? de mayor incapacidad que empieza a mover. ¿Hay algo más, Joaquina, que se puede hacer para que, evidentemente, pues estos procesos se pueda minimizar el impacto de la mayor manera posible? Bueno, a ver, el acompañamiento con una persona con depresión es a largo plazo. Vale. Es decir, sí que es verdad que hay que comentarles desde el principio que no es un proceso ni de 2 meses, ni de 3, ni de 6, sino que es verdad que se va a ver mejoría a los 3 meses, pero sí, es un proceso largo donde hay que trabajar y acompañar, pues Javier, probablemente te hablo de 1 año o 2 años, ¿vale? Ajá. Nosotros también trabajamos, hacemos seguimiento, ¿vale? Sí. Donde ya cuando el paciente, digamos, ya vuela solo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nosotros cada mes o cada 2 meses tenemos una sesión de seguimiento
porque sí que es verdad, y esto hay que dejarlo claro también, que hay recaídas. Vale, vale. ¿Vale? Entonces es importante tener al profesional que te está ayudando de alguna manera haciendo un seguimiento, Muy cada bien. vez más aplazado en términos de tiempo, pero el riesgo de recaídas existe, ¿vale? Vale, Y ok. entonces, bueno, pues nosotros lo trabajamos con ellos de tal manera que volvemos como a volver a ver qué está pasando, ¿vale? Y otra vez a volver a afrontar la situación nueva o no que está pasando y volver a trabajar ese nivel conductual, ese nivel de pensamiento y ese nivel emocional. Fantástico. Porque es verdad que, claro, no tenemos la seguridad de que no nos vaya a pasar algo. Claro. Pues Joaquina, un verdadero placer, ¿vale? Haber Igualmente. conversado contigo durante este ratito. La verdad es que es un placer también tenerte dentro del equipo de Open Mind, dentro de ese desarrollo de metodología propia que hemos denominado Mindfulness o MI, donde tú estás aportando un valor incalculable. Seguiremos con más cafés, ¿no? En los próximos meses y donde, bueno, abordaremos, pues desde Open Mind abordaremos otros aspectos que, bueno, pues de alguna manera tenemos que darle visibilidad, pero sobre todo aportar las herramientas y las técnicas necesarias para mejorar la salud mental de las personas, ¿no? En este sentido. Claro, yo la verdad es que estoy muy, muy orgullosa de pertenecer a este equipo de Open Mind porque digamos que es una forma de ver la salud mental de las personas de forma distinta, porque trabajamos de forma integral, donde trabajamos cuerpo y mente. Y al final, todos sabemos que la mente y el cuerpo no están separados. No. Obviamente, físicamente tampoco están separados, pero hay que trabajarlo de forma continuada y de forma unida. Entonces, me parece que el proyecto Open Mind, bueno, pues yo creo que vamos a revolucionar, como decimos en la plataforma, la salud mental. Y bueno, pues encantada de estar con este equipazo y bueno, pues y todo lo que tenemos todavía por hacer. Muchísimas Efectivamente, gracias, muchísimas gracias. efectivamente. A ti, Joaquina, nos vemos muy pronto. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, hasta luego, gracias.